hay algo que arde como el sol. Hay algo que está lleno de fuego y de luz como el sol, pero lo tenemos tapado, muy envuelto. Hay cortinas densas que lo tapan. Como nuestra personalidad ya es muy inteligente y somos muy listos, pillos, astutos y muy experimentados, pues tenemos todas las habilidades para poder descubrir este sol espiritual. Cuando decimos sol espiritual es porque en el árbol de la vida, para nuestro entendimiento, lo hemos dividido en 4 niveles. El triángulo superior se denomina el nivel divino, 1, 2 y 3, eso es lo divino. El origen, Padre cósmico, Madre cósmica, eso también está en nuestro interior. El segundo triángulo, 4, 5 y 6, es el nivel espiritual. Esto es el nivel espiritual. Esto es el nivel personal. Aquí está la personalidad, como hemos dicho, nivel mental, nivel emocional, kama, manas, como dicen en Oriente. Y esto es el cuerpo físico. El cuerpo físico es el 10. El 10 es el resumen de todo lo demás. Todo lo demás llega aquí y se expresa aquí. Pero de aquí, ¿veis? Ya no hay más. Se acabó. Cuando estamos en el cuerpo físico, en el plano físico, ya no bajamos más. Hemos llegado al fruto del árbol. Este es el fruto, ¿eh? El árbol está al revés. La raíz está allí. Esa es la raíz. Y esto es el fruto. Así que somos seres humanos cabeza abajo, aunque parezca que vamos cabeza arriba. Pues este sol espiritual hemos de aprender a descubrirlo, porque está en nuestro interior. Y cuando decimos que está en nuestro interior, es que está pequeñito y está así como una lucecita que hay que darle intensidad. No, en absoluto. No está ni pequeñito, ni lo tenemos que hacer crecer. Olvidarnos de que hemos de hacer crecer al sol que está en nuestro interior. El sol que está en nuestro interior no necesita crecer desde nuestro nivel de personalidad. Nosotros somos la copa, como personas. Luego nos iremos dando cuenta de que en realidad somos todo el árbol y que cuando decíamos que éramos personas era únicamente porque estábamos concentrados aquí, y como estábamos tan empeñados aquí no nos dábamos cuenta de que somos todo el árbol. Y el descubrimiento pues consiste exactamente en esto, en descubrir que somos mucho más de lo que nos hemos imaginado hasta ahora, de que la personalidad en realidad es un muñequito de feria, es algo que es lo mínimo de nuestra capacidad de ser, pero no despreciable, sino muy útil. La personalidad es un instrumento muy útil y forma parte del plan de la evolución y de la creación. Fijaros si será importante que únicamente para hacer crecer este nivel de aquí, solo para eso llevamos más de 18 millones de años. Así que darse tanto tiempo para nada pues sería una pérdida de tiempo. No, esto tiene una utilidad, forma parte del plan de la creación. Y esto ya el bloque en el que llevábamos la cuenta del tiempo en el que estuvimos creciendo esto, se nos terminaron las hojas. Y aquí ya no digo nada. Pues este descubrimiento es ir más allá de todo lo conocido, pero al mismo tiempo saber reconocer en todo lo conocido que esto ha estado siempre presente, puesto que el árbol está siempre en cada ser humano y el árbol es macrocósmico. No es que ahora vaya a haber algo que antes no había, pero sí va a existir algo en nuestra conciencia que antes no habíamos visto, que antes no sabíamos reconocer y que antes, cuando digo antes me refiero a hace un rato o hace unos días o unas semanas o unos años, antes no habíamos sabido descubrir. Si nosotros vamos a la tradición judeo-cristiana de la que nace la Cábala, el hecho de elevarse hasta aquí o de descubrir esto está representado en el templo de Jerusalén. El templo es una representación del árbol de la vida, el templo de Salomón es una representación del árbol de la vida donde hay diferentes niveles. Y a medida que el individuo va desarrollando su conciencia, haciendo crecer y desarrollando su conciencia, pues va penetrando en el templo, en diferentes niveles del templo. Los gentiles están en los niveles más externos, están en el patio, en las afueras
del templo, así que no pueden entrar, pero a medida que se hacen devotos y en la medida en la que se hacen servidores y atienden a las necesidades del propio templo, pueden penetrar en los niveles más altos. Pero hay un lugar donde solamente pueden entrar los sacerdotes. Sacerdote significa dedicado a expresar la deidad, no significa otra cosa. Sacerdocio es un individuo que está dedicado a que la expresión de Dios sea evidente en su vida. Este es el sacerdote. En este lugar solamente pueden entrar los sacerdotes. Y cuando estamos hablando de entrar totalmente, solamente puede entrar uno, que es el sumo sacerdote. Podía entrar, porque ahora no existe esto, se perdió hace ya 2000 años. Y este lugar es el Santo de los Santos, el lugar más sagrado donde estaba el Arca de la Alianza, etc. Pero lo que nos interesa en este momento es que entre este lugar santo y el lugar donde podían entrar los devotos había una gran cortina, un poderoso velo, y ese velo era lo suficientemente denso y al mismo tiempo lo suficientemente translúcido como para dejar ver algunas cosas, pero no todas. Dejar entrever que ocurría algo, pero no dejar ver la luminosidad de lo que ocurría allí dentro. Y así es como nosotros empezamos a descubrir nuestro sol interior, intentando separar un velo, intentando desvanecer, si no queréis denominar velo, lo podéis denominar niebla, intentando desenvolver una niebla, una cortina, también podemos decir un engaño, un espejismo, una ilusión, algo que nos está impidiendo, porque no lo hemos apartado lo suficiente, nos está impidiendo descubrir el sol espiritual que está, ¿dónde? En nuestro interior. Este sol espiritual es un nivel de nuestro ser, forma parte de nuestro interior. En la medida en la que nosotros vamos descubriendo, vamos destapando esto, van emanándose de ese alto estadio lo que podemos decir rayos de luz. Y estos rayos de luz modifican nuestra personalidad. Empezamos a entender cosas, empezamos a modificar conductas, comenzamos a tener impresiones que nos llevan en una dirección, y eso nos impulsa a ser más intrépidos y a dedicarnos más hasta que logramos descubrir un nivel bastante significativo de este sol espiritual. Cuando el individuo logra descubrir este nivel de aquí, entonces es cuando se convierte en lo que tradicionalmente se denomina pues un maestro de sabiduría, un adepto, un iluminado, etcétera. Pero incluso aquí en este descubrimiento hay diferentes grados. Hay 1 grado, 2 grados, 3 grados, hasta que está descubierto todo este triángulo, bien descubierto, el individuo no podríamos decir que es un maestro realizado. Hay diferentes grados, es lo que llamaríamos un maestro pequeñito, un maestro mediano y ya un maestro completo. A medida que se va descubriendo este nivel, lo que se descubre es lo que en Cábala decimos la espiritualidad. Así que, como estudiantes de Cábala, hemos de saber reconocer cómo funciona nuestra personalidad, cómo está formada, de qué manera todos estos mecanismos están engranados y de qué manera funcionan como un único y total aspecto de nuestra existencia. ¿Y qué es esto de la espiritualidad? ¿En qué consiste ser espiritual? Ser espiritual es una decisión mental, como esas que intentan regir las emociones. Nosotros decimos, ahora voy a ser espiritual. ¿Y voy a ser espiritual cómo? Decimos, bueno, voy a ser espiritual porque no mataré, no mentiré, no robaré, no... Bueno, esto de la vecina del quinto lo dejaremos de aparte, pero... Y vamos poniendo toda una serie de decir, voy a obedecer esto. Estos no son los fines de un individuo verdaderamente desenvuelto. Un individuo verdaderamente desenvuelto no obedece mandamientos, ni mandamientos católicos, que hay 10 más 5, los cuales son suficientes para llevar una vida equilibrada, para llevar una vida de felicidad y para saber convivir con el resto de la humanidad.
y hacen una gran función, que es la función de las religiones, conducen a la humanidad a una convivencia que hace crecer la personalidad dentro de una constructiva orientación. Todas las religiones hacen igual. Pero el individuo verdaderamente espiritual, el individuo que descubre la espiritualidad, va mucho más allá de esa obediencia y de esta convivencia civilizada. Si es en el judaísmo, los mandamientos son más, supongo que lo sabéis, los católicos con 10 más los de la Iglesia ya están bien, pero en el judaísmo son 613, así que ahí hay muchos más mandamientos que cumplir. Pero no estamos hablando de cumplir mandamientos, estamos hablando de descubrir un nivel en nosotros que ilumine la personalidad, y al iluminar la personalidad lo que debe ocurrir es que transforme nuestra manera de ser. Y transformar la manera de ser no es cumplir órdenes. Lo que menos le gusta a un estudiante espiritual son las órdenes. Oye, tú haces esto. Y dice rápidamente, ¿el que habla va a hacer esto? Porque ya sabéis que los estudiantes espirituales comienzan a no querer decir yo. Porque cuando dicen yo, se refiere a la personalidad, y como están intentando descubrir el nivel espiritual, entonces están intentando educar a esa personalidad y dejan de decir yo. Así que dicen el que habla. Cuando dicen el que habla, o sea, el que habla soy yo. Entonces hacen estas cosas. El hecho es que el estudiante espiritual está intentando descubrir un sol interior, el sol de la espiritualidad, que ilumine toda su vida y la transforme. La transforme para que él pueda vivir de una manera natural, que luego coincide que esa manera natural está obedeciendo los mandamientos, pero no los obedece, es los mandamientos. Dice, no es lo mismo la obediencia de la Torá o a la Torá que ser la Torá. Torá es la ley, y la espiritualidad consiste por desenvolver una manera de ser, y esa manera de ser es la manera que al descubrir el sol espiritual y la espiritualidad transforma la personalidad en algo que funciona cada vez más armónico con lo que han dicho los grandes líderes de donde han nacido las religiones, que es el nivel de los mandamientos y de las obediencias religiosas. Eso no quiere decir la liturgia y todo el adoctrinamiento, sino una manera de ser. Así, un individuo que tiene este nivel en vías de desenvolvimiento es un individuo que va hacia esos altos ideales que siempre decimos que son los grandes valores de los seres humanos, y se va separando más de aquello que diríamos que son los vicios de la humanidad egoísta, o de la humanidad engañada, o de la humanidad inmadura. Así, en algunas escuelas, las definiciones de ser estudiante espiritual dentro de esa tradición, pues lo están escenificando de una manera muy clara. Por ejemplo, en la masonería tradicionalmente se dice, ¿qué es un masón? Entre otras cosas, no aquello de eres masón, que eso se contesta de otra manera, sino ¿qué es un masón? Y entonces tradicionalmente dicen, un masón, esto es la fórmula, diríamos, ornamental, tradicional. Dice, un masón es aquel ser humano que construye edificios, hace construcciones a la virtud y cava fosas al vicio, más o menos. El que está cavando fosas al vicio, o sea, enterrando sus vicios y construyendo edificaciones a la virtud. Cuando dice virtud, se refiere a todo aquello que nosotros decimos, estos son los valores de un ser humano. Esto es un ser humano íntegro, es un ser humano que vale la pena conocer, es un ser humano que vale la pena tener como amigo, o escucharlo, o seguirlo. Y hay de muchos rangos distintos que están expresando la espiritualidad, a veces conscientemente y otras veces inconscientemente. Y en esto es en lo que nos encontramos. Y como